El divorcio es un momento difícil en la vida de cualquier persona, pero para las mujeres puede ser aún más desafiante. No solo nos enfrentamos a los cambios emocionales, sino que también debemos lidiar con los retos financieros. Las fundadoras de este podcast ya pasamos por ahí. Sabemos lo negro que se ve el túnel y en este espacio queremos compartirte nuestras experiencias para que no te sientas sola. Hablaremos de cómo proteger tu salud financiera durante la separación y el divorcio, y te daremos consejos prácticos para tomar el control de tu dinero y asegurarte de que tu futuro financiero y el de tus seres queridos esté protegido. Bienvenida. Bienvenidas a todas al podcast Divinas Divorciadas. En este podcast hablamos de mujeres, de finanzas y de cómo todo esto se entremezcla cuando vives un proceso de divorcio. Soy Jessica Oliván, mexicana, cofundadora de Velara FinTech, y estoy feliz de estar aquí en compañía de mi cofundadora y socia y amiga, Pame Holman. Hola, Pame. Yo soy Pamela Holman, divorciada hace 2 años. Yo soy cofundadora de Velara y me encargo de toda la parte financiera y junto con mi socia, Jessica Oliván, queremos hoy contarles por qué queremos crear este podcast y cuál ha sido nuestra experiencia. Exacto. Hay que empezar diciendo que las dos somos apasionadas de la salud financiera de las mujeres y de hecho, antes de divorciarnos, empezamos a trabajar juntas en este tema, ¿cierto? Y después, digamos, por diferentes razones y azares de la vida, las dos nos divorciamos. Capaz cabe aclarar que no nos divorciamos una de la otra, cada quien tenía su pareja en su país y nos divorciamos de dos hombres que son padres de nuestros hijos e hijas, hoy acompañantes de alguna forma, pero pues ya no son nuestras parejas. De eso trata el episodio de hoy y vamos a compartir un poquito de la experiencia. Entonces, Pame, si te late, comienzo yo y luego te paso la palabra. Yo estoy divorciada desde enero del 2021 legalmente, después de una relación de casi 15 años con el papá de mi hija. La verdad es que es la persona de la que más enamorada estuve de todas mis relaciones de noviazgo y sin embargo, pues también fue como un amor y un matrimonio un poco intenso, muy en montaña rusa, ¿no? Subidas y bajadas y pues llegó un momento en el que yo ya no quería estar en esa montaña rusa y decidí bajar. No fue sencillo. Y por supuesto, esta decisión trastocó toda la parte emocional, ¿no? Mía como mujer, también naturalmente la de mi hija, eh, trastocó mis finanzas, trastocó mi rol de alguna forma en la sociedad en la que me desenvuelvo. Yo vivo en los Estados Unidos y bueno, es un poco contarles esa historia, esperando que algunas de ustedes se vean reflejadas en cómo hemos salido adelante de esto. Pame, cuéntanos un poco de tu historia. Contarles antes porque tú hablas de güey y yo hablo colombiano. Es porque mi socia es mexicana, pero vive en Estados Unidos y por casualidades, que no existen las casualidades, nos presentamos y logramos emprender y empezar este sueño que se llama Velar. Yo me divorcié hace 2 años ya, creo, de una relación de 12 años, donde tengo una niña y un niño, y de una relación que yo creí que era perfecta, de una relación que no tenía ni subes ni bajas, siempre fue en un tono muy cordial, pero en una relación en la que yo creo que me equivoqué, o sea, los dos claramente porque en un matrimonio no hay un culpable sino dos responsables, pero pues me corresponde hablar desde mi lado. Me equivoqué pensando que todo debería ser perfecto y desde esa perfección no deberías hablar, sino ir cediendo y cediendo y cediendo, hasta que llegó un momento en que me llené de vacíos y si tú me preguntas, o tú ya me has preguntado, yo te he contado varias veces, pero nunca me di cuenta en qué momento me desenganché y mi experiencia desde un proceso exacto ya posterior, porque cuando llega un momento que se te explota una papa en la cara, es
claro, ha sido complejo porque tienes que aterrizar todas esas falencias que también te quedan de ese, yo lo llamaba fracaso, ¿no? Mm. 50 sesiones después de la terapia me dicen que no es un fracaso. Eh, pero sí, claro, de un proceso donde te llenas de expectativas, de un proceso donde te llenas de qué pasó y donde al final se trata solo de aprendizaje, ¿no? O sea, ya no existe el qué pasó, ya lo único que vale es cómo continúas. De acuerdo. Vamos a hablar mucho de estos temas a lo largo de los episodios y de esta primera temporada, pero como para darle contexto a nuestra audiencia, creo que también hay que decir que otra vez, por coincidencia, Pame y yo estábamos viviendo nuestros procesos de divorcio más o menos al mismo tiempo. Yo un poquito antes que ella, empecé y terminé, pero nos teníamos la una a la otra. Y aunque no éramos amigas de antes de iniciar Velar en 2020, como ella lo acaba de comentar, un amigo en común nos presentó y empezamos a trabajar en febrero 2020. Creo que también habernos tenido de cerca y viviendo el proceso de emprender después de trabajar muchos años en sector corporativo y después, ¿no? Empezar este proceso de divorcio a la vez, había como esa similitud hasta cierto punto, ¿no? Y eso creo que no, a mí por lo menos me sirvió un montón poder tener esa caja de resonancia en ti, Pame, porque aunque tengo obviamente amigas muy cercanas de hace muchos años, de toda la vida, si tú quieres, pues no es lo mismo, porque el divorcio como que se inserta en todas las otras áreas de tu vida, ¿no? Y entonces tú y yo estábamos inmersas en divorcio, estábamos inmersas en emprendimiento, estábamos inmersas en tratando de ser mamás emprendedoras, estábamos inmersas en tratando de también entender todo el tema financiero y lo que conlleva una separación. Entonces, wow, o sea, la verdad es que es un montón y bueno, nos encantaría saber si de quienes nos están escuchando pasaron por asuntos similares, porque creo que no somos las únicas, definitivamente. A veces como que la gente quiere darte una voz de aliento, pero cuando no sabes lo que estás viviendo o no sabes por lo que estás pasando, pues es difícil. Esos días con los que no te quieres levantar, y no precisamente porque yo me haya, no sé, arrepentido, sino más bien es un proceso de vida tuyo, personal, ¿cierto? Desde cómo continúas, cómo vas a organizar tu vida, porque ya tenías, desde mi lado yo pensaba que todo lo tenía cuadrado, ¿sabes? Oye, ¿y cómo fue, cómo eran tus finanzas en matrimonio? Y cuéntanos un poco del proceso durante el proceso de divorcio y ahora que ya estás legalmente divorciada. Mis finanzas siempre fueron buenas, pero hoy que tengo de manera más consciente el cómo deberían haber sido, eh, siento que tenían muchas oportunidades de mejoramiento, por decirlo así. Y es que te digo que eran buenas porque no me faltaba nada, porque lo teníamos todo, porque éramos controlados en la deuda, porque pagábamos las cosas que teníamos que pagar, pero cuando me divorcié, me di cuenta que nunca tuve conversaciones difíciles con mi pareja. Yo había hecho unas cuentas muy alegres, donde él me pasaba un porcentaje, y con eso lo que faltaba, pues yo lo aportaba y en teoría, de hecho lo hicimos muy al principio cuando no teníamos niños, pero después llega el primero, después llegó la segunda y nunca volvimos como a aterrizar esos números al Excel. Entonces se quedaron como muy en una aproximación de cuánto debía dar cada uno. Cuando empezaron a llegar los gastos, entonces tú pagas el 50, yo pago el 50, tú pagas esto, yo pago esto, pero realmente nunca aterrizar, ¿sabes? Como una hoja, como un papel. Y cuando yo me separé, y siendo financiera, y siendo gerente de un banco, y dando recomendaciones, y además habiendo estudiado finanzas toda mi vida, y habiendo estudiado finanzas era la carrera en finanzas, la especialización en finanzas, la maestría, o sea, como que no era que no estuviera involucrada, pero sí uno le falta como realmente de la práctica, o sea, de la teoría a la práctica. La abogada me dice, mándame el presupuesto. Y yo, así, sin problema. Entonces le mandé el presupuesto normal,
como la vivienda, los servicios, algo muy básico, y me dice, ah, sí, claro, te falta como el 70% de los gastos de la familia. Y yo me dice, ok, acá tienes la empleada del servicio, que es la nani o la persona que te ayuda, ¿cierto? Las vacaciones de tus niños, ¿dónde están las vacaciones? ¿Los llevas a la peluquería? Sí, sí, claro, cada mes. ¿Y qué pasa con las piñatas? ¿Cuántas veces van a las piñatas? No, eso tampoco estaba en las piñatas. Ujú. Y los regalos, y la ropa, o sea, un sinnúmero de cosas que uno empieza a pagar en el día a día y que al final hacen parte del gasto. Y ¿Estamos de ni te acuerdo? O das sea, cuenta de cuánto y que es. no te das cuenta. O sea, obviamente desde el amor uno no lo toma como un gasto, uno lo toma Claro, simplemente lo como tienes y le pagas o le compras y ya está. exacto, pero desde las finanzas no lo aterrices. Ujú. Cuando yo aterricé todo eso un presupuesto, yo dije, la verdad, yo creo que me va a decir que me van a mantener, porque nunca de manera consciente lo supo. La abogada te pedía el presupuesto como para ver quién se iba a ser responsable de qué parte, ¿correcto? Y además también lo debes hacer no como nos siempre, nosotras siempre tenemos en la cabeza y es el 50%, o sea, como que cada papá tiene que pagar lo que le corresponde. No, o sea, también involucra que debe ir al nivel de vida o del salario de cada papá. O sea, si yo me gano más que él o él se gana más que yo, pues debe ser equilibrado al nivel de ingresos. De acuerdo. Entonces, como que cuando me empezó a pasar todo, yo le empecé a pasar toda esta serie de gastos, yo misma me quedé aterrada. Hasta yo pensé, pues con razón, estoy tan toteada a veces en las tarjetas, porque Ujú. a veces yo sí pagaba y pagaba cosas, o no Ajá. me compré tantas cosas yo, exacto. Bueno, en mi caso, nosotros siempre tuvimos las finanzas separadas. Por alguna razón, y como estoy independiente financieramente desde los 21 años que salí de México a vivir sola a otro país, como que me acostumbré a tener siempre mis finanzas, ¿no? Sola, individuales, y entonces cuando llegué pues al matrimonio, decidí que las quería seguir teniendo separadas. Contra la presión y a veces hasta la burla de mucha gente a mi alrededor diciendo, pero ¿qué es eso? Eso no es un matrimonio, el matrimonio se construye entre dos. Y yo decía, sí, claro, podemos construir, pero pues cada quien con lo suyo y mejor así. Eso no me impidió, digamos, ir al matrimonio y casarme por el régimen de bienes mancomunados. Lo que quería decir que todo lo que hiciéramos durante el matrimonio, si llegaba a haber un divorcio, igualmente lo teníamos que separar por partes iguales, ¿no? Sin embargo, mi experiencia fue diferente a la tuya en el sentido de que como ya cada uno sabía lo que tenía, pero no necesariamente sabía el otro, pues cuando nos tocó demostrar que teníamos, fue un proceso un poco pesado, ¿verdad? Porque era como, ok, y yo estoy en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos, no sé si haya diferencia en Colombia o incluso en México, pero en Estados Unidos, los abogados, las abogadas pueden entrar con tu número de seguro social en un proceso de divorcio, tienen la potestad de entrar a ver todas tus cuentas y a registrar y buscar en todo el sistema financiero las cuentas a nombre de las personas que se están divorciando. Entonces no hay manera de esconder. La única forma de esconder lo que tienes es que lo tuvieras en efectivo abajo del colchón, literal. Pero si está en una cuenta de banco o en una cuenta de una cooperativa de crédito, lo que sea, el tipo de institución financiera que sea, te vas a enterar. Entonces, claro, eso fue parte del proceso doloroso, ¿no? De saber, por ejemplo, que a lo mejor él en ocasiones no quería contribuir más con los gastos de Amanda, incluso durante el matrimonio, y luego enterarme que en realidad no solo tenía, sino que le sobraba y que seguramente podía haber sido capaz de contribuir más y no lo hizo porque no quiso. Entonces, es doloroso porque me di cuenta que no estaba poniendo, ¿no? Lo que realmente era capaz, un poco con lo que tú estás diciendo. Él ganaba más que yo, pues tenía que poner más. Y él siempre decía, no, esto es 50-50, 50-50. Y yo me fui con eso para no pelear, ¿no? Error porque en realidad tenía que haber sido un poco más inteligente. Pero digamos que cuando termina, bueno, como obviamente un divorcio no llega de un día al otro, ¿verdad? Hay cosas que pasan y se van acumulando. Entonces, cuando yo ya lo veía venir, porque en mi caso yo tomo la decisión de divorciarme, eh, yo me preparé un poco para
estar muy segura que estaba separando mis cosas. Entonces, por ejemplo, la casa en la que vivo está solo a mi nombre, yo soy la responsable de la hipoteca, cosas por el estilo. Más adelante les vamos a contar un poco seguramente de cómo estamos hoy con las parejas, ¿no? Y cómo nos llevamos con ellos y todo. Ha sido un proceso de eso, un par de años y más. Pero lo que yo aprendí, digamos, es que está muy bueno tener las finanzas separadas, estés o no en pareja, pero también, como tú dijiste, Pame, es muy importante tener esas conversaciones sobre dinero, sea que tengan una cuenta en común, cuentas separadas, pero un fondo conjunto, la forma que sea, pero que esas conversaciones se tienen que tener, incluso desde que estás de novia, ¿no? Con alguien, porque la verdad es que la mayoría de las veces ni cuenta nos damos y avanza muy rápido la relación y luego ya estás envuelta, inmersa en esto y cuando menos te das cuenta, digo, ninguna de nosotras se casó pensando que nos íbamos a divorciar, esa es la realidad, pero las cosas pasan y entonces creo que es súper importante que estas conversaciones sean parte de todo lo demás que se conversa y no es como una vez al inicio de la relación o una vez al año. Tendríamos que ser capaces de hablar de dinero todo el tiempo y sin embargo, en la mayoría de los casos no sucede, ¿no? Digamos que en Colombia, por ejemplo, a tu pregunta de cómo sería en el caso de la entrega de información o entender cuál es la información que tienes que entregar, depende. Si este es un proceso amigable en el cual vas a llegar en común acuerdo, entonces uno voluntariamente entrega los documentos, los extractos de la cuenta de ahorro, la relación de todo lo que tienes, pero si efectivamente no es de común acuerdo, se te puede llevar de 3 a 5 años porque ahí involucra como a los jueces y ahí sí hay como una disposición legal para que tengan que entregar de manera obligatoria todo lo que tienes. Entonces, digamos que en mi caso, pues yo lo hice de manera transparente y voluntaria. Yo espero que también él lo haya hecho así y así ya se pudo hacer como como la división. Pero igual así no lo hubiera hecho de manera voluntaria. Yo no quería involucrarme en temas de plata, ¿sabes? Por lo mismo que te digo, como que en esta vulnerabilidad, a mí la plata no me parecía, nunca me ha parecido lo más importante, sin decir que no sea importante que uno tenga como este tema de los recursos, de que tenga una estabilidad financiera, sino porque es un proceso doloroso. Y sin embargo, pues sin plata no haces cosas. O cómo te divorcias si no tienes para mantener a tus hijos o no te alcanza. Eh, entonces, bueno, creo que estos temas los vamos a ir tocando paulatinamente porque hay muchas cosas que salen de acá, ¿no? O sea, la independencia financiera de la mujer es súper importante por estos motivos. Estoy de acuerdo contigo, no hacer del dinero el centro de tu universo, pero definitivamente es la herramienta que nos permite hacer cosas, lograr objetivos y de alguna forma ser felices. Esa es mi opinión, porque cuando me preguntan, pero ¿por qué dices, Jessica, que es algo que digo mucho, que el dinero se le parece mucho a la felicidad? Y es porque con recursos tú puedes pagar experiencias, unas vacaciones, una comida rica, hacer algo con tus hijos. Esto lo compras con dinero, ¿cierto? Entonces, sí, el dinero como tal, la moneda o el billete no es la felicidad, pero te ayuda a ser feliz. Entonces, creo que sí es súper importante entender que la salud financiera de las mujeres es clave para mantenernos nosotras equilibradas si somos mamás, más aún, mamás o incluso cuidadoras de padres, ¿no? Padres, madres mayores, enfermos, que es mi caso, por ejemplo, yo apoyé a mi papi hasta que falleció y ahora apoyo a mi mamá. Eh, es algo que me toca, no digo que esté bien, que esté mal, es algo que hago porque lo quiero hacer, lo puedo hacer afortunadamente y entonces ahí está, ¿verdad? También la salud financiera. Si no tuviera salud financiera más o menos en buena forma, pues no podría hacer esto. Entonces tendría que estar viendo sufrir a mi mamá probablemente por falta de recursos. Entonces, es eso, es como la salud financiera nos permite hacer cosas y progresar en la vida. Y porque no queremos hacer episodios muy largos,
vamos a empezar a cerrar contándoles un poquito sobre qué es Velara, que es el emprendimiento y el sueño del que mencionamos Pame y yo al inicio. Es un emprendimiento que inició otra vez en 2020 y siempre pensando en las mujeres como usuarias finales de lo que hacemos. Hoy en día lo que brindamos son precisamente cursos, espacios, talleres de salud financiera, que significa finanzas personales, finanzas empresariales o de negocio para las que son emprendedoras, y lo hacemos a través de programas ya establecidos, de empresas, pero nuestro objetivo final es que las mujeres como ustedes, como nosotras, podamos aprender a gestionar mejor lo que tenemos. Sea poco o sea mucho, se puede gestionar. A que ahorremos más, a que aprendamos a invertir, a que aprendamos a hacer un presupuesto, a tener un fondo de emergencia. Pero como ven, el dinero y la relación que tenemos con el dinero también toca todas las otras áreas de nuestra vida. Entonces, la salud financiera para nosotras en Velara es tan importante como la salud emocional, la salud física, la salud espiritual y todas las saludes que ustedes quieran incluir en ese abanico, digamos, de opciones. Entonces, en Velara estamos obsesionadas porque las mujeres aprendan a controlar su dinero, a multiplicar lo que tienen para poder realmente ser independientes. Hay algo que quisiera dejar sobre la mesa, Jessie, es que este tema no es solo relevante para las mujeres que se divorcian o porque se van a divorciar o porque quieren ser libres financieramente. También hay mujeres que están casadas y en mi experiencia en la banca pasaba mucho y es que llegaban con su esposo enfermo o porque su esposo falleció y no tenían ni idea de nada de los temas financieros, o sea, cómo afrontar la enfermedad o cómo afrontar esta pérdida, y es precisamente porque delegamos a veces ciertas cosas importantes como los temas financieros del hogar. Entonces, creo que es relevante y nosotras lo empezamos a hacer como un propósito, que las mujeres entendamos por qué tenemos que trabajar desde el conocimiento, porque también como en algún momento lo hicimos, fue entregando recursos, pensamos que era que las mujeres lo que necesitáramos era plata, pero la plata no soluciona muchas veces los problemas. Lo que soluciona es tener ese conocimiento y ese expertise para poder atender los momentos difíciles. Muy probablemente la Pamela que atendió ese divorcio, a pesar de que no hizo todo ese ejercicio, no hubiera podido continuar con su vida si no tuviera como estas herramientas en la cabeza. Y herramientas me refiero al conocimiento, al saber a quién preguntar, porque si bien es cierto, yo he estudiado también, a veces no tenemos todo el conocimiento. Y es importante, por ejemplo, acompañarnos de personas que sepan. Y es aquí por el cual nosotras estamos haciendo este emprendimiento, para acompañar a más mujeres que necesiten de otra mujer que haya vivido desde su experiencia cómo puede continuar. Me encanta esa última frase que has dicho. Esa es la razón de este podcast, básicamente. Si nos estás escuchando y estás pensando en divorciarte, estás en medio del ojo del huracán, en pleno proceso, o ya te divorciaste y no estás muy cómoda con cómo están tus finanzas, este es el podcast para ti. Vamos a estar hablando de estos temas, como decíamos antes, presupuesto, ahorro, empoderamiento, emprendimiento, todo lo que se relaciona, ¿no?, con un proceso similar. Y por supuesto, abiertísimas a escuchar de qué otros temas les gustaría que también conversáramos, porque pues queremos tener este podcast por mucho, mucho tiempo. Así que podemos acomodar esas solicitudes de temas. Y bueno, nada, ya para cerrar, Pame, creo que en nombre de las dos les puedo dar las gracias por habernos escuchado en este primer episodio. Estamos súper felices de estar llegando a sus hogares o en el auto o en donde estén escuchándonos. Les queremos pedir que si les late este tema, si les gusta lo que escucharon hoy, nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en YouTube.
en todas como @VelaraFintech, Velara con V. Y, y bueno, ahí además, obviamente, de lo que puedan enterarse del podcast, estamos siempre compartiendo tips, ¿no? De estos mismos temas, sobre todo finanzas personales, productividad, cambio de mentalidad, hábitos, un poco de todo esto. Y también, por supuesto, tenemos nuestra comunidad Velara Nation, que si les interesa, es un grupo que vive en WhatsApp, en donde tenemos más de 100 mujeres de toda la región de América Latina y tenemos en otros países que también, digamos, que están viviendo por fuera de América Latina y el Caribe, compartiendo, siendo otra vez caja de resonancia, compartiendo tips, compartiendo herramientas. Es una comunidad muy bonita, no me dejarás mentir, Pame. Y bueno, este podcast lo vamos a estar publicando una vez a la semana, así que felices de que nos vuelvan a escuchar la siguiente y obviamente, por último, invitarlas a que se suscriban al canal de Velara en Spotify para que no se pierdan ninguno de los episodios. Amiga, ¿quieres cerrar con algo más? Una vez más agradecerles a quienes nos están escuchando, felices de poder compartir nuestras experiencias de vida, siempre lo decimos y es a través de la historia de una mujer se refleja otra mujer, entonces súper chévere que nos cuenten sus experiencias porque de seguro habrá alguien que pueda sentirse escuchada o sentirse en ese momento abrazada cuando lo necesita. Entonces, gracias a todos. Gracias.